la nueva serie que estaré llevando. Una serie que titulada, es una serie muy pequeña. Este libro yo lo había estudiado hace ya un par de tiempo y es muy pequeño, tiene 25 versículos, pero te cautiva el mensaje que tiene. Y esta serie estará basada en el libro de Filemón. El libro de Filemón, un libro, una carta muy breve, muy pequeña, y el título de la serie se titula La súplica del amor. La súplica del amor, así se llama la serie, La súplica del amor, basada en el libro de Filemón. Y el tema de hoy es el sentido del amor. Y esta imagen me encantó. Si usted la ve, aquí tenemos a un hombre, el cual hace alusión a Onésimo, que va rumbo camino a la casa de su amo. Y es muy descriptiva esa imagen de lo que estaremos hablando. Filemón, bueno, yo creo que todos hemos leído esta breve epístola, carta, y sobre ella se basará, sobre este libro se basará esta breve serie con enseñanzas expositivas verso a verso. Y eso nos ayudará a entender el contexto de esta pequeña epístola, de este pequeño libro. Quiero iniciar haciendo lectura solamente de Filemón, versículo 1 al 3. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón. Queda claro quién es el destinatario, Filemón. Y luego vea cómo Pablo hace mención de Filemón, colaborador nuestro. Verso 2 dice: a la amada hermana Apia, Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Tome en cuenta esa referencia. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cómo se originó esta carta? Bueno, miren, el contexto de este escrito, de esos 25 textos, todo inicia en el tercer viaje misionero de Pablo. En este viaje el apóstol Pablo se quedó en la ciudad de Éfeso por 3 años para enseñar y para extender más la obra del evangelio en lo que era Asia Menor. Esto lo dice Hechos 20:31. Durante ese tiempo se fundó la iglesia de Colosas, de ahí la epístola de los Colosenses, y probablemente ahí también surgió el ministerio de un hombre llamado Epafras, bueno, que fue uno de los líderes de esa iglesia, también colega de Pablo, según Colosenses 4:12. Y algo importante que hay que tomar en cuenta es que no hay un registro histórico de que el apóstol Pablo haya visitado personalmente la ciudad de Colosas. Pero lo que sí queda ratificada es la influencia que él tuvo como apóstol, que se extendió a través de muchos conocidos, de muchas personas, entre ellos Filemón y su familia. ¿Quién fue Filemón? Bueno, Filemón fue un cristiano rico, acaudalado, que vivía en la ciudad de Colosas. Era rico, un hombre influyente, era dueño de esclavos, lo cual en aquel tiempo era una forma de hacer negocios, de hacer empresas. Y era uno de los líderes principales de la iglesia. Filemón, el nombre significa afectuoso u hospitalario, y por su testimonio él hizo honor a su nombre. Filemón se convirtió al cristianismo por la predicación y la influencia del apóstol Pablo en una de sus visitas a Asia Menor, y fue precisamente Filemón quien hospedó a Pablo cuando él se encontraba en esa región. Entonces hablamos de una relación estrecha, una relación de amigos, una relación íntima. Él y el apóstol Pablo eran amigos muy cercanos. El propio Filemón fue elogiado por Pablo en esta carta por su amor, y la iglesia en Colosas, por su amor a la iglesia que estaba en Colosas y que se reunía en casa de Filemón. La iglesia estaba en casa de este hombre. Por lo tanto, Filemón era un hombre devoto a Dios, y este libro de Filemón hay que verlo desde esta perspectiva y en este contexto. Es una carta personal del apóstol Pablo a su amigo Filemón, a quien él mismo llama amado Filemón, colaborador nuestro.
Hay otras cartas como Gálatas, Filipenses, Efesios, donde Pablo escribió para una iglesia, es decir, fue una escritura, una carta, una epístola para que fuera leída colectivamente, es decir, para que la iglesia escuchara. Y bueno, cada vez que llegaban esas cartas a los líderes de la iglesia lo que hacía era leérsela a la congregación. Eso era lo habitual. Pero en este caso, esta carta no es escrita a la iglesia, no es escrita a los líderes, es escrita, el destinatario único es Filemón. Es una carta, repito, personal, que Pablo está escribiendo a su amigo, a su amado Filemón, a su colaborador, a alguien que era leal a él. Durante el arresto domiciliario de Pablo en Roma, vamos entendiendo el contexto de esta epístola, cuando el apóstol Pablo fue arrestado en Roma, él estaba arrestado dentro de una casa, era un arresto, repito, domiciliario, esperando él su condena, su juicio. Pero el apóstol Pablo tenía ciertos privilegios, entre ellos tenía la libertad de recibir visitas, es decir, colaboradores, amigos. Esto lo dice Hechos 28. Y un día, un esclavo fugitivo apareció a la puerta de la casa donde él estaba arrestado. Millones de esclavos, casi la tercera parte de la población, estaban dispersados a través del Imperio Romano, conocida como la ciudad imperial, que tenía una multitud de habitantes, y Roma era un lugar ideal a donde podía huir un criminal que confrontaba la pena de muerte bajo la ley romana, es decir, se podía ocultar dentro del territorio romano. Y en el mundo grecorromano, en este caso, los fugitivos constituían un problema de grandes proporciones para la administración pública de Roma. Se dice que Roma tenía fama de ser un lugar habitual de refugio para esclavos fugitivos. Uno de los esclavos que vemos aquí se llama Onésimo. Uno de los esclavos de Filemón era precisamente Onésimo, que aparece en este libro. Onésimo, ¿qué hizo Onésimo? Bueno, huyó de la casa de su amo Filemón. No sabemos cómo este esclavo nativo de Frigia encontró al apóstol Pablo. Lo que sí sabemos es que Pablo, al encontrarse con Onésimo, escuche, ve el contexto, el esclavo de su amigo, cuando Pablo se encuentra con Onésimo, le habla y le comparte el evangelio, le habla de la fe en Cristo y la importancia también de arrepentirse para recibir el don de salvación. Onésimo fue receptivo al mensaje de Pablo, recibe la predicación, recibe la enseñanza y de alguna manera fue confrontado con sus pecados. Se arrepintió y tomó la decisión de abandonar su vida pasada, a tal grado que Onésimo se convirtió en un asistente eficiente del apóstol Pablo. Era el IBM, ¿no? Diríamos algunos, el que iba y traía todo. Pero fue alguien confiable para Pablo, Onésimo, y se convirtió también en un buen amigo. Pero aquí hay algo en el trasfondo de Onésimo. Onésimo fue un esclavo fugitivo. ¿Qué hizo Onésimo? Él había escapado de la casa de Filemón. Lo que se dice fue que Onésimo le robó a Filemón. Se llevó algunos objetos costosos que no le pertenecían, ultrajo dinero, y de una u otra manera esta cercanía con Pablo llevó a Onésimo a confesarlo, a declararle: yo huí de casa de mi amo Filemón por este motivo, le robé, tomé algo que no me pertenecía y huí. Y Onésimo asumía su responsabilidad para con su amo. Y él estaba, de una u otra manera, él estaba en Roma porque estaba huyendo de la justicia. Él estaba evadiendo su responsabilidad moral y en su búsqueda de libertad, él tuvo que viajar, huir 1400 kilómetros.
Era un esclavo fugitivo, era un criminal fugitivo. Había una ficha de búsqueda en su contra. Y Onésimo, bueno, poco le duró el placer de su libertad. ¿Por qué? Porque el hecho de irte a refugiar a Roma, en este caso, había una ficha de búsqueda en su contra. Sí, él estaba de alguna manera gozando su libertad, entre comillas, pero no había libertad cuando tú tienes que esconderte. No hay libertad cuando tú tienes que vivir muy discretamente y mantenerte con un perfil bajo. No hay libertad cuando no puedes ir y pedir trabajo. ¿Por qué? Porque eres un criminal y con facilidad alguien te va a identificar. En la ciudad de Roma había un cuerpo policíaco especial que buscaba a los esclavos fugitivos. Y cuando un esclavo fugitivo era detenido e identificado como tal, lo marcaban en la frente con hierro candente. Y a menudo a esos fugitivos los torturaban, los arrojaban a las bestias en el circo romano o los crucificaban para disuadir a otros esclavos de no seguir su ejemplo. Entonces el panorama para Onésimo no era tan sencillo. Pero la pregunta es, ¿y cómo fue que surgió ese encuentro entre Pablo y Onésimo? Algo que sucedía es, y esto queda marcado en la historia, que cuando un esclavo robaba a su amo, lo hacía por dos motivos. Una, extraía recursos de su amo para poder solventar su viaje, es decir, los costos de su ida. Y otra, sustraía recursos para vivir tranquilamente durante algún periodo de tiempo. Entonces, cuando un esclavo robaba a su amo, huía con recursos suficientes para vivir bien durante un tiempo. Pero ¿qué sucedía? Como ese tipo de personas tenían que vivir en perfiles bajos, no podían exponerse públicamente, difícilmente alguien les daría trabajo por la situación o la condición que traían, obviamente esos recursos se terminarían, se acabarían. Y cuando se acababa el dinero robado, ¿qué tenían que hacer? Debían seguir robando y debían seguir huyendo a otras ciudades. Y era un ciclo interminable. En el caso de Onésimo, es muy probable que cuando el dinero se le agotó, cuando el dinero se terminó, ese dinero que robó a su amo Filemón, esos recursos, esos objetos, Onésimo quedó vulnerable y de alguna manera también con cierto remordimiento por lo que él había hecho. Él no podía encontrar empleo, él no podía conseguir ni siquiera un lugar donde habitar para esconderse. De alguna manera, Onésimo no podía recurrir a nadie más. ¿Por qué? Porque en el momento en que alguien lo señalara como un fugitivo, lo podían acusar y llevarlo ante el estrado romano. Era una situación complicada. ¿Qué sucede con Filemón? De alguna manera, Onésimo se acordó de aquel amigo de Filemón, aquel predicador llamado Pablo, quien era muy conocido en la casa de su amo Filemón. Y estando en la misma zona, en la misma área, él recurrió a él en busca de ayuda con la esperanza de que le diera protección y que de alguna manera lo ayudara para poderse sostener un tiempo y también para que Pablo pudiera ser un mediador entre su amo y él mismo. Fuentes históricas señalan que esto era muy común de hacer entre esclavos fugitivos que se hallaban en aprietos. Recurrían y buscaban ayuda. Y esto es lo que pudo haber ocurrido con Onésimo. De plano se quedó ya sin nada y tuvo que recurrir a Pablo. Y Onésimo procuró buscar a Pablo para pedirle ayuda. Ahora, ¿qué sucede en este panorama? Bueno, en la confianza que se da con el apóstol Pablo es que Onésimo le plantea su problema a Pablo. Porque obviamente la pregunta que todos haríamos es: ¿y qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? No había mail, no había redes sociales como para que Pablo le mandara un WhatsApp a Filemón: oye, aquí tengo Onésimo, ¿qué pasó con él? No había esas cosas. Eran 1400 kilómetros de distancia. O sea, para Pablo poder tener una respuesta iba
tenía que esperar semanas, meses. Entonces, en ese encuentro, Onésimo confiesa su pecado, plantea la naturaleza de su problema. Y el apóstol Pablo tenía frente a sí a un esclavo incrédulo, delincuente y fugitivo. ¿Y qué es lo que hizo Pablo? Pues le ministró, le compartió sobre Cristo Jesús. Le habló el evangelio a su vida y de alguna manera, por lo que vemos aquí en esta carta, la naturaleza de esta carta, Onésimo reconoció su pecado, reconoció que había fallado y buscaba ahora la oportunidad de regresar a su amo y pedir perdón. Entonces, ambos acordaron, Pablo y Onésimo, sobre la importancia de que él fuera y regresara a la casa de su amo para pedir perdón y corregir el daño que se había hecho. Pablo, de una u otra manera, él sentía que no era leal y que no era justo retener a Onésimo en perjuicio de su amigo Filemón. Es por eso que Pablo, con el interés de ayudar a ambas partes, ¿cuáles son esas ambas partes? Ofensor y ofendido, es que él escribe esta carta con el fin de convencer a Filemón de que perdonara a Onésimo y que lo restaurara y que lo viera de una manera diferente, ya no como un esclavo, sino ahora como un hermano en Cristo. Y el apóstol Pablo anima a Filemón a recibir amablemente a Onésimo, pero aquí Pablo no se estaba valiendo de su autoridad apostólica para imponerle o ordenarle que lo haga o que lo dejara en libertad. Confiaba en que por la amistad y el amor que unía a Pablo con Filemón, Pablo confiaba en que Filemón haría aún más de lo que él pedía. Así lo describe en el versículo 21. Y Pablo no puntualizó la expresión aún más, pues solo Filemón tenía el derecho de decidir lo que él finalmente terminaría haciendo con Onésimo por su pecado y por ser su amo. Entonces, en esta historia tenemos tres personajes importantes, tres personajes principales, que tenemos en este caso al ofensor. ¿Quién es el ofensor? Onésimo, el hombre que le robó a su amo y huyó. Y tenemos también el segundo personaje, al hombre o la persona que fue ofendida, en este caso es Filemón. Y tenemos a la tercera persona, que es el reconciliador, el pacificador, el mediador, que es el apóstol Pablo. Ese es Pablo, quien busca reconciliar a estas dos personas. Algo importante sobre este libro es que precisamente nos habla de la obra de Cristo. Nosotros ante el Padre éramos los ofensores, el Padre era el ofendido y Cristo era el reconciliador. Y a través del sacrificio de Jesús en la cruz, Él hizo posible unir a ambas partes, ofensor y ofendido. Y esa es la labor que el apóstol Pablo está haciendo aquí. Y en algún momento de nuestra vida es probable que hayas estado o que estés en una de estas tres categorías. Algunas veces puede ser la persona ofendida, otras veces serás el ofensor. Y habrá oportunidades en la vida que se te presenten en donde tendrás que fungir como intermediario, como reconciliador. ¿Para qué? Para restaurar las diferencias de una relación. No es fácil. Aunque esta carta no tiene una profundidad doctrinal que pudieran tener otras como Colosenses, como Filipenses, como Efesios, como Gálatas, trata de un tema sumamente importante con un valor práctico de la vida cristiana. Pablo aquí está abordando la enseñanza del perdón entre los cristianos cuando surge una situación que lastima y que divide. Pero no solamente eso, sino que también aborda el tema de nuestra relación con Dios, esa reconciliación que Cristo hizo posible. Y algo importante aquí es que la vida cristiana, iglesia, la vida cristiana es relacional, tiene que ver con
primeramente mi relación con Dios y después mi relación con mi prójimo, con mi hermano. El apóstol Pablo en Efesios 4, 31 al 32 dice claramente: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Cuando la Biblia nos dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la sigue perfeccionando, uno de los aspectos en los cuales Cristo hasta el día de hoy sigue perfeccionando su obra en nuestras vidas es debido a la amargura, el resentimiento, la maledicencia que hay en muchos corazones de hombres cristianos. Es uno de los aspectos que más atrofian la calidad espiritual de la iglesia, el resentimiento que tú puedes llegar a guardar contra alguien. Y son aspectos que debemos trabajar en nuestro corazón. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo: quítense de vosotros. No está dando una instrucción en que diga: ponte a orar y ayunar para que Dios quite de ti la amargura y el enojo. Es una falacia orar y decir: Señor, quítame la amargura, quítame el enojo, quítame el orgullo, quítame el rencor, quítame la malicia que hay. Eso una oración así no es eficaz. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros tenemos que trabajar en nuestros corazones. Digo, qué padrísimo sería: Señor, quítame este resentimiento que tengo contra mi prójimo. Está bien, hijo, ahí está. Ya no tengo nada. Pero no es así. Es algo que tú trabajas, es algo que tú tienes que tomar decisiones día a día. ¿Para qué? Para quitar de ti amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Porque la instrucción de Pablo es: quiten y ahora añadan que antes dice: sean bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Una vez que tú y yo venimos a Cristo, sucede un cambio con un impacto en el corazón. Un impacto en el corazón, en la mente y en nuestras emociones. Esto es algo que se da natural con el nuevo nacimiento. Este cambio, este impacto tripartito en nuestro corazón, mente, emociones, este cambio no consiste en cambiar el área geográfica de nuestra religiosidad. ¿A qué me refiero? Bueno, antes yo era católico, ahora ya soy cristiano. O antes yo era de esta denominación y ya soy ahora de esta otra denominación. Eso no es el venir a Cristo. Eso no es sufrir el impacto del nuevo nacimiento. La Biblia claramente establece que cuando tú y yo venimos a Cristo, va a suceder este impacto que va a producir un cambio en mi corazón, en mi mente y en mis emociones. Ahora, este cambio consiste en empezar a desarraigar vicios naturales para reemplazarlo por virtudes sobrenaturales. La facilidad que tú y yo tenemos es la de pecar. Hay una gran facilidad para nosotros en reservar amargura. Hay una gran facilidad para darnos por ofendidos. Hay una gran facilidad para hacernos las víctimas siempre. Hay una gran facilidad para ser orgullosos. Y hay una gran facilidad para ser ofensores. Para ser los ofensores. ¿Por qué se nos facilita ofender? ¿Por qué se nos facilita lastimar? ¿Por qué se nos facilita murmurar contra otros, sabiendo que vamos a perjudicar su testimonio y su reputación? Porque esa es la facilidad que hay en el hombre para pecar. Es muy fácil. Y la tendencia del pecado es crecer en pecados cada vez más grandes. Tú comienzas con una pequeña mentira. Después esa pequeña mentira se convierte en un resentimiento. Después ese resentimiento se crece a un odio. Después ese odio se crece a un deseo de vengarte. Y ese deseo de vengarse se crece a un pecado de homicidio.
Y tú dices, pero ¿cómo fue que sucedió? ¿Y cuánta gente en un impulso, un enojo, rabia, impotencia, sin pensarlo, sacan una pistola, una navaja, un cuchillo y apuñalan a su esposa, a los hijos o al amigo, al compadre, de una manera impulsiva? Porque los pecados se crecen. Y cuando no se le pone un alto a los pecados internos que menciona aquí Pablo, ¿cuáles son los pecados internos que menciona Pablo? Amargura, enojo, ira, gritería. Ahí está. Amargura, enojo e ira son esos pecados internos. Cuando no se le pone un alto a los pecados internos de amargura, de enojo, de ira, va a conducirnos en una forma de conducta pecaminosa de gritería, de maledicencia y de toda malicia. ¿Qué son esos pecados internos que menciona aquí Pablo? Número uno es la amargura. ¿Qué es la amargura? Es el resultado de un resentimiento calcinante, es una actitud rencorosa, describe irritabilidad que hace que una persona sea ponzoñosa. ¿Cuántos ponzoñosos hay aquí? Eso es amargura. ¿Qué es el enojo? Bueno, es una emoción perjudicial, negativa, intensa, profunda, de rechazo ante una situación que consideramos desagradable o injusta. Ahora, ¿qué es la ira? La ira tiene que ver con una rabia descontrolada, ya que hay falta de dominio propio de una persona que se deja llevar por la pasión del momento. Eso es la ira. Y la manifestación de esos pecados internos ahora se manifiesta externos, como lo es la gritería, dice Pablo. ¿Qué es la gritería? Es la acción descontrolada de una persona belicosa que explota con rabia ante otros, a veces para defender o abogar por sus derechos. Maledicencia, ¿qué es? Es la difamación, fíjense, la difamación continua de otros. Esto implica calumnias, chismes, y que emana de un corazón amargado. Y Pablo añade la malicia. La malicia la añade como una actitud genérica de maquinar o ejecutar un daño a otros. ¿Y qué dice Pablo? Note, el apóstol da la instrucción, dice, todas estas cosas deben ser desarraigadas por completo de nuestras vidas. Desarraigadas. ¿Qué es lo que usted hace con una planta que está produciendo plaga? No la poda. Tiene que desarraigarla, sacarla de raíz. No es como, pues nada más la voy a cortar y ya no va a pasar nada, no, va a volver a surgir. Tiene que desarraigar. Eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. No solamente podar o maquillar nuestros malos sentimientos, tenemos que desarraigarlos. Y Pablo claramente lo está diciendo. Estos pecados en particular involucran el conflicto entre una persona y otra. Estos pecados, tanto entre un creyente con un creyente, como entre un creyente con un incrédulo. Y se dan estas situaciones. Estos son los pecados que rompen la armonía, son los pecados que inducen la falta de afecto natural, que destruyen las relaciones personales, que debilitan a la iglesia y que arruinan nuestro testimonio cristiano frente a los incrédulos. Antes, dice Pablo, debemos ser bondadosos, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. ¿Qué significa esto? Que la disposición que debe haber en un corazón que ha sido nacido de Dios debe ser la disposición de siempre hacer el bien a quienes no lo merecen. Eso no nos gusta. No nos gusta bendecir a quienes nos maldicen. No nos gusta darle de comer a quien nos ha insultado. Entonces, ¿quiénes son los bondadosos? ¿Quiénes son los misericordiosos? ¿Quiénes son los perdonadores? Aquellos que no guardan ninguna clase de resentimiento ante quienes nos hicieron un mal. Esos son. Ahora, cuando Pablo le escribe a Filemón sobre Onésimo, lo que Pablo le está demandando a este hombre es: sé bondadoso con él, sé misericordioso con él, perdónalo.
Filemón, tú tienes que estar dispuesto a hacer el bien. Aunque Onésimo no lo merezca, tú no guardes ninguna clase de resentimiento por el mal que él te hizo. Esa es la indicación de Pablo a Filemón. Colosenses 3, 13 al 14 da también otra instrucción importante. Dice: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que ¿quién? Ahí está la referencia. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todo, dice, verso 14, sobre todo, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Soportaos, ¿qué significa? Significa resistir, sobrellevar con paciencia, con amor. Soportaos también significa perdurar, fíjense, perdurar en amor a pesar del odio. Perdurar en amor a pesar de las indiferencias o el menosprecio de otros. Perdurar a pesar de la persecución, a pesar de las ofensas, a pesar de los agravios, de la indiferencia o de cualquier mal, sin buscar la manera de tú vengarte, sin buscar la manera de tú hacerle un daño a quien te lastimó. Miren, esta fue la actitud que caracterizó al apóstol Pablo, quien él mismo les dio su testimonio a los corintios. Sí, es como si Pablo dijera: si yo les estoy enseñando esto es porque yo lo he vivido. O sea, yo sé lo que les estoy hablando. Yo sé lo que es ser maldecido. Yo sé lo que es ser maltratado. Yo sé lo que es que las personas te menosprecien. Yo sé lo que se siente cuando alguien habla cosas malas de ti. Es lo que Pablo está diciendo. Pero Pablo dice en 1 Corintios 4, 12 al 13: pero bendecimos a los que nos maldicen. Somos pacientes con los que nos maltratan. Respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Desarraigar esas cosas que no edifican. Y esta fue la actitud que caracterizó al apóstol Pablo. ¿Por qué Pablo, mire, por qué Pablo respondió de esta manera? Bueno, porque él se vistió de amor. Llega un momento, y va a llegar un momento, a lo mejor para ti en este momento es imposible concebir algo así. Pero ¿sabes algo? Es algo que eso lo alcanzas con la madurez espiritual. Eso no lo alcanzas con mucho ayuno. Se requiere una madurez espiritual. Llegar a un punto en el que tú bendigas a los que te maldicen, esto no se hace simplemente con orar. Es un proceso. Y yo te puedo hablar sobre testimonios de personas y en mi caso también. En algún momento todo esto, hace muchos años, todo esto me afectaba. Que alguien hablara mal de mí o que alguien me hiciera algo malo o que me menospreciaran. Eso repercutía fuertemente en mí hace muchos años siendo un jovencito. Pero tú vas madurando y vas encontrando tu identidad en Cristo. Y he llegado a un punto ahora en mi vida en el que yo sé lo que es sentir compasión por quienes te odian. Que yo sé lo que es sentir compasión y sentir realmente misericordia por quienes te desean lo malo. Ser lo que es ser gentiles con aquellos que hablan mal de ti. Y lo he vivido, mi esposa y yo, eso es algo que hemos vivido a través de los años. Pero no es de que hayamos ayunado un mes completo para obtenerlo y lograrlo. Desarrollas una madurez espiritual en la que tú oras por aquellos que te ofenden, en la que tú bendices a los que te maldicen, en la que eres paciente con los que te están maltratando. ¿Por qué? Porque lo peor vendrá para ellos, y no porque tú lo desees, sino por sus malas decisiones. Y es ahí donde tú eres movida a la compasión y a la misericordia, de decir: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, no saben el daño que están atrayendo para sí mismos. Eso es alcanzar esa madurez espiritual, de decir: ten misericordia de ellos, porque lo que siembran, eso es lo que van a cosechar. Y Pablo lo está diciendo, él lo vivió en su carne propia. Es por eso
que Pablo exhortaba y reprendía duramente a los corintios, porque esta no era la actitud que caracterizaba a la iglesia en Corinto. Pablo les decía: ¿por qué no mejor aceptan la injusticia y dejan el asunto como está? ¿Qué pasaba con la iglesia de los corintios? Que se peleaban por todo, discutían, se dividían, se ofendían, se querían llevar ante jueces, ante juicios legales con abogados. ¿Por qué? Porque estaban ofendidos entre ellos y había tal situación de pugna, de división, de enemistad, de odio, que Pablo les dice a modo de pregunta: ¿por qué mejor no aceptan la injusticia? ¿Por qué no dejan el asunto así como está? ¿Saben por qué no? ¿Por qué no lo hacemos, iglesia? Porque a veces se trata más de nuestro orgullo que de otra cosa. Se trata de ganar el argumento. Se trata de demostrar que yo tengo la razón y que la otra parte está equivocada. Es por eso que muchas veces no podemos aceptar que se haga una injusticia contra nosotros. No podemos aceptar que alguien hable algo malo de nosotros. No podemos aceptar que alguien nos menosprecie, porque se trata más, es una cuestión más de orgullo que de honor. Y Pablo está diciendo a los corintios: ¿por qué no mejor aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Él aceptó la injusticia y se dejó flagelar. Fue maltratado, escupido, se burlaron de él, se mofaron. Él aceptó la injusticia y lo sobrellevó con amor. Pablo dice: ¿por qué no se dejan de estafar? En cambio, dice, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. Esto habla del daño que estaba ocurriendo en esta iglesia. Pero ¿qué es lo que Pablo reitera? Y vuelvo a mencionarlo en Colosenses 13:14. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor, donde hay amor no habrá división. Donde hay amor no habrá amargura. Donde hay amor no habrá resentimiento. ¿Por qué? Porque el amor es el cinto que ajusta todas estas cosas. Mire, hay una pregunta que yo les hago normalmente cuando tengo pláticas prematrimoniales. Hay una pregunta que yo les hago a los novios antes de casarlos, entre muchas otras, ¿verdad? Pero esta pregunta tiene que ver precisamente con esto, para evaluar realmente qué tanto están dispuestos a amar. Y la pregunta es, yo se la hago tanto al novio como a la novia. Le digo: reflexiona esto que te voy a preguntar. ¿Y qué si ella no te hace feliz? Y le digo a ella: ¿y qué si él no te hace feliz? ¿Qué va a suceder con ustedes? Y ya se quedan pensando. Pues porque en ese momento todo es felicidad, todo es amor. Pero la pregunta le digo a él: a ver tú, ¿estás dispuesto a amarla? ¿O estarás dispuesto a amarla? Y piénsalo, ¿estarás dispuesta a amarla a pesar de que no te haga feliz? Y la pregunta a ella es la misma. Ahora, yo te pregunto: ¿estarás dispuesta a amarlo aún si no te hace feliz? La pregunta natural de muchos sería: no, pues no, si yo me quiero casar para que me haga feliz. Por eso me estoy casando, porque quiero ser feliz. Pero usted sabe que eso es una utopía dentro del matrimonio. Cuando vamos con la expectativa: me caso para que me haga feliz, es un error. Ya desde ahí ya las cosas partieron mal. Porque la mentalidad bíblica con respecto al matrimonio es: yo tomo la decisión de amarte para hacerte feliz. Hacerte feliz. Fíjese lo que estoy diciendo: aun cuando yo no sea feliz o no me hagas tú feliz a mí, yo te amaré. A eso lleva el amor. Y Pablo está diciendo: vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Estarás dispuesto a amar a pesar de que no te hagan feliz? ¿Estarás dispuesto a amar a pesar de que te maltraten? ¿Estarás dispuesto a amar a pesar de que te ofendan?
Y al referirme a amar, no me estoy refiriendo a aceptar así todas las injusticias, no, me refiero a ser compasivo y misericordioso, y no dejar de ser bondadoso, y no dejar de perdonar. Esto confronta duramente el corazón. Pablo dijo en Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo. Por eso Jesús dijo, oren por sus enemigos. ¿Cómo yo voy a orar por alguien que me ha hecho un gran mal? El amor no hace mal ni desea el mal para su prójimo, aun cuando sea tu enemigo. Oren por sus enemigos, bendíganlos. Si esa persona que te hizo un mal, tú la ves que tiene hambre, dale de comer, no se lo niegues. El amor no hace mal al prójimo. Y dice, así que el cumplimiento de la ley es el amor, dice Romanos 13:10. ¿Qué significa esto? Que el amor no toma en cuenta el mal recibido. El amor nos protege de la venganza, nos guarda del enojo por las cosas que se dicen o que se hacen contra nosotros, nos guarda del resentimiento y de la amargura. Donde hay amor, no habrá celos, no habrá contiendas, no habrá divisiones. En cambio, si te enojas, si te irritas con facilidad y luego le echas la culpa a las circunstancias, te engañas a ti mismo. Y quiero preguntarles lo siguiente: ¿qué circunstancias son las que te hacen irritar con facilidad? Reflexiónalo. ¿Qué circunstancias son las que te hacen irritar con facilidad? Piénsalo. ¿Qué tienes que hacer? Algunas veces alejarte, apartarte, tomar tu sana distancia. Ayer yo les decía en la reunión que hay una situación que de verdad a mí me hace irritar con facilidad, así ¡pum! Y detona mi frustración, mi irritación, mi enojo, y no me gusta, o sea, me hace alterarme con gran facilidad. Y esto es, méteme a una tienda parisina y tú vas a ver cómo pierdo el testimonio. De verdad, lo pierdo. ¿Me quieres ver enojado? Méteme ahí. O sea, ahí sí yo dejo de ser cristiano. Es una cosa que no tolero. La última vez que yo fui me mandó mi esposa y pues yo la obedecí. Y se lo estuve reprochando mucho tiempo después. Eso es algo que a mí me irrita, por eso lo evito. Para vivir feliz. Pero reflexiona, ¿qué circunstancias son las que te hacen irritar con facilidad? ¿O qué personas son las que detonan en ti sentimientos malos? Reflexiónalo. Espero no sea yo. Y si soy yo, pues cámbiese de iglesia mejor. Mire, el problema no son tus circunstancias. El problema no son las personas. El problema es la preocupación de tu mente de que eres más importante que los demás, de que tú mereces más que los demás, que tú importas más que otros y que tú eres intocable, por decirlo de esta manera. Y cuando alguien entra en tu territorio y tú sientes que violó tus derechos o que abusó de tu confianza, inmediatamente se dispara tu ira. ¿Por qué? Porque ya has predeterminado que tú tienes derechos y que no se te debe tratar de esa manera. Pero eso es el orgullo hablando, porque la humildad no habla de esa manera. La humildad no se expresa de esa forma. Y 1 Pedro 4:8 nos dice, el amor cubre multitud de pecados. ¿Qué es lo que hace el amor? Cubre multitud de pecados, cubre multitud de errores, cubre multitud de faltas, dice otra versión. Por eso la pregunta aquí es, iglesia, ¿tienes el tipo de amor que cubre todas las ofensas? ¿Tienes el tipo de amor que cubre todos los maltratos? ¿Tienes el tipo de amor que cubrirá todas las ofensas contra ti? Esto se alcanza con la madurez. No con venir todos los días a la iglesia.
Es una madurez espiritual la que adquirimos. ¿Te irritas fácilmente cuando se violan tus derechos? ¿Se dispara tu ira o explotas con facilidad cuando las circunstancias no son lo que tú esperabas o que las personas no son lo que a lo mejor tú esperabas o pensabas que fueran? Pregunta, ¿con qué facilidad te ofendes? ¿Con qué facilidad te ofendes? En este momento, en este punto, ¿eres ofensor o eres el ofendido? ¿Eres el ofensor o eres el ofendido? Es más fácil ser el ofensor. La historia de Filemón y Onésimo nos muestra dos lados del dolor. Uno es cuando lastimamos a otros y cuando nos lastiman a nosotros. Y todos hemos estado en ambos lados en algún momento de nuestra vida. Unos días hemos estado en el asiento del ofensor y otros en el asiento del ofendido. ¿Y en qué asiento? La pregunta es, ¿en qué asiento has pasado más tiempo durante tu vida? ¿En el asiento del ofensor o en el asiento del ofendido? Santiago 3:2 dice, todos ofendemos muchas veces. ¿Quiénes? Todos ofendemos muchas veces. ¿Quién ofende aquí? ¿Quién no ha ofendido aquí a alguien? ¿Quién no ha lastimado aquí a alguien? ¿Quién no ha dicho un comentario, una palabra que haya lastimado a otros? Santiago es muy tajante, todos ofendemos, y no dice algunas, muchas veces. Esa expresión muchas veces habla de algo habitual, algo que con facilidad hacemos, decimos, ya inconscientemente. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Yo quiero que prestes atención a lo que Santiago está diciendo. Él está personificando la lengua y la boca, lo que hablamos, como agentes de la corrupción y la miseria del corazón. La lengua, como lo sabemos, de la abundancia del corazón, habla la lengua. Es decir, la lengua lo que hace es vocalizar lo que de antemano ya hay, lo que existe, lo que se alberga en nuestro corazón. Algunas veces que alguien dice una palabra altisonante o se le sale una palabrota, la gente dice, se me salió. No es de que se salió espontáneamente, es algo que tu lengua vocalizó porque estaba lleno tu corazón ya de eso. O sea, tu corazón estaba lleno de eso. Y la lengua solo produce lo que el corazón le dice que produzca. Ahí es donde se origina el pecado, en el corazón. Santiago 1:14-15. Jesús lo dijo claramente, Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, y luego vienen los pecados de la lengua. Los falsos testimonios y las blasfemias surgen del corazón. Los científicos sostienen que una vez que se pone una onda de sonido en movimiento, esta onda de sonido continúa en un viaje que no tiene fin. Así lo describen ellos. Y dicen que si tuviéramos instrumentos lo bastante complejos, cada onda pudiera ser captada y reproducida en cualquier momento. Pero no es así, lo cierto es de que no es así, nunca habrá un instrumento que sea capaz de eso. Nunca se podrá recuperar cada palabra que hemos hablado. Nunca se podrá recuperar cada comentario que hemos dicho, ya sea por una persona o una experiencia. Esas palabras ya no se van a recuperar. Ya no le puedes dar dislike de lo que ya dijiste. Me arrepiento. Tú no puedes eliminar, tú no puedes editarlo ya de esa forma. Sin embargo, Dios no necesita de un instrumento como ese. Jesús afirma claramente, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Y una de las maneras más comunes en cómo nosotros somos ofensores es por lo que dice la boca, por lo que hablamos. Y es lo que Santiago está reiterando aquí. Los rabinos se referían a la lengua como una flecha y no como una espada, como una daga, sino como una flecha. ¿Por qué como una flecha? Porque la flecha puede herir y matar a larga distancia. Puede causar un gran daño
y aún la muerte de la víctima, aun cuando se encuentra a una larga distancia. Así es la lengua. Y el primer pecado cometido después de la caída del hombre fue un pecado de la lengua. Cuando Dios le preguntó a Adán en cuanto a que había comido del fruto prohibido, Adán culpó a Dios al sugerir que él era indirectamente responsable al decir: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo la comí. Note aquí, note cómo Adán asumió el papel de ¿qué? De ofendido y no del ofensor. ¿No te parece interesante que cuando ha habido un distanciamiento es difícil distinguir quién es la persona ofendida y quién es el ofensor? Por la experiencia que hemos tenido trabajando con personas, sobre todo en labor de consejería, en la mayoría de los casos, cuando tú hablas un conflicto con dos, ninguno es el ofensor. Ambos son los ofendidos. Hablas con un matrimonio que están teniendo conflictos matrimoniales. La pregunta que normalmente les hacemos es: ¿cuál es la responsabilidad que tú asumes de este conflicto? Y saben, ninguno tiene responsabilidad, o en su mayoría. La mayoría dice: no, yo no. Soy así por él o por ella. Es complicado, o sea, realmente es complicado. ¿Por qué? Porque nos la hemos creído de que somos los ofendidos y no los ofensores. Porque cuando tú escoges hablar con una de las dos personas, siempre te dirán, siempre, aun si los separas y hablas en lo individual con cada uno, siempre te dirán que ellos son la parte ofendida. Siempre, casi siempre. Y si hablas con la otra persona, te va a decir lo mismo: es que yo soy el ofendido. Yo soy el ofendido, yo soy el que me hicieron daño. Pero siempre hay una responsabilidad de las dos partes. Siempre un conflicto se genera por dos partes, no por una sola, la mayoría de las veces. Entonces, vea cómo la naturaleza nuestra está en la falta de disposición de reconocer que somos ofensores. Porque usualmente pensamos que la otra persona es la ofensora y que nosotros somos los ofendidos. Siempre que una persona, y esto lo he visto a través de los años, sale de una congregación, sobre todo cuando salen mal, sea por indisciplina o X situación, siempre salen a predicar que ellos son los ofendidos. Hablan de todo lo que aparentemente se les hizo mal. Y esto lo he visto a través de todos los años, siempre. Por eso hay que tener cuidado con la predicación y la enseñanza de los ofendidos, porque no siempre es así. No siempre es así. Siempre hay una responsabilidad de una parte en cuanto al conflicto, siempre. Y el ofensor en esta historia, lo que estamos viendo, ¿quién es el ofensor en este caso? Onésimo. Onésimo era el ofensor, era responsable, por lo tanto, fíjese, como ofensor, él era el responsable de tomar la iniciativa de regresar y buscar humildemente el perdón de su amo. Y también, fíjense, también al asumir las consecuencias, al asumir su responsabilidad, él debía aceptar las consecuencias de su pecado. Pero saben, Onésimo estaba en la disposición de ir a casa de su amo, asumir las consecuencias. Y él debía asumir esas consecuencias aun cuando su pecado se hubiera cometido antes de haberse hecho cristiano. Y aquí tenemos este caso. Él tenía que volver y arreglarlo y buscar el perdón. Y ahora, en este caso, a Filemón le tocó ser el ofendido. Onésimo fue el ofensor, Filemón el ofendido. ¿Cuál era la responsabilidad del ofendido? Pongan atención. ¿Cuál era la responsabilidad del ofendido? Perdonar. Perdonar. Pero no solo perdonar. No es el típico caso de te perdono pero ya no quiero verte. Te perdono pero córtalas, ¿verdad? Ya no me hables, ya. No, la responsabilidad de Filemón como ofendido era perdonar
pero no solamente perdonar, sino también restaurar a quien lo ofendió. Él tenía que estar dispuesto a absorber la pérdida, el mal que se le había hecho como amo, como patrón, como dueño. Él tenía que estar dispuesto a mirar a su esclavo fugitivo ahora bajo una luz diferente, verlo a través del amor y los ojos de Cristo. Verlo ahora no como un esclavo al cual él podría flagelar si quisiera para castigarlo, sino ahora él debía verlo como un hermano en la fe y restaurarlo. ¿Y cuál era aquí en esta historia la responsabilidad de Pablo entre estas dos personas? Entre el ofensor y el ofendido. Pablo era el responsable de hacer todo lo posible para mediar y conciliar el distanciamiento entre estos dos hermanos. Ya no entre amo y esclavo, sino ahora entre hermanos en la fe. Por lo que el reto al ofensor para que se arrepintiera, por lo que él desafió y retó al ofensor, en este caso Onésimo, para que se arrepintiera y buscara el perdón. Pero también retó, desafió al ofendido, Filemón, a que él perdonara sin tomar en cuenta el costo a sí mismo. Y Pablo le dice en el versículo 18 en la carta a Filemón: Filemón, y si te ha perjudicado Onésimo, si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, le dice Pablo, cárgalo a mi cuenta. Eso es lo que hace un mediador. Eso es lo que hace un conciliador. Busca el beneficio de ambas partes. Y mire, puede ser muy costoso ser ese mediador de paz. Y algunas veces Dios te va a llamar a que lo seas, a que seas un conciliador, a que seas un mediador. Y tienes que tener la sabiduría de Dios para hacerlo con entendimiento, con entendimiento de lo que está pasando y que Dios te dé dirección. Porque vemos aquí como Pablo, siendo el hacedor de paz, él está diciendo: mira, Filemón, yo personalmente estoy dispuesto a pagar el precio, lo que él te deba, con tal de facilitar la reconciliación entre ustedes dos. No importa que yo pierda, no importa que yo tenga que despojarme de algo que me pertenece. Si esto hace posible la reconciliación, cárgalo a mi cuenta. ¿En cuál de estas tres categorías te encuentras hoy? Reflexiónalo. O a lo mejor estás en las tres. Eres el ofensor, el ofendido y el reconciliador. ¿En cuál categoría te encuentras en este momento? ¿O cuál es tu papel ahorita? ¿El ofensor, el ofendido o el hacedor de paz? ¿Hay alguien a quien tú le hayas hecho daño o ofendido últimamente? ¿Hay alguien a quien tú hayas lastimado? Y no te excuses diciendo: pues le dije sus verdades. Piénsalo. ¿Hay alguien a quien tú hayas lastimado últimamente? Piensa en esa relación que está distanciada, rota. La pregunta es: ¿has sido tú el responsable por la ofensa o el distanciamiento en esa relación? Tú puedes pensar: es que ellos son los que me ofendieron. Pero Dios no te está preguntando eso. Dios no te está preguntando eso. Lo que Dios está preguntando es: ¿hay alguna forma en que tú puedas perdonar la ofensa? Esa es la pregunta. ¿Puedes perdonar a tu ofensor? ¿Has ofendido a una persona? Bueno, ¿qué necesitas hacer para restituir esa relación o buscar la reconciliación? Note, ya sea que tú seas el ofensor, el ofendido o el hacedor de paz, tú necesitas asumir la responsabilidad que te corresponde. Tú necesitas asumirla. Ya sea dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, ya sea en tu matrimonio, ya sea con una amistad cercana, querida, ya sea en la relación con los hijos o de los hijos con los padres, cualquiera que sea, si tú has ofendido o si le has hecho daño a alguien, la instrucción es: ve y arréglalo. Ve y arréglalo. Ahora, si alguien te ha hecho daño a ti, lo cual es más fácil de pensar, ¿qué haces si alguien te ha hecho un gran mal a ti?
Tú te preguntas, ¿qué puedo hacer para mostrarle la misericordia de Dios a esa persona que me ofendió? Bueno, no esperes a que venga a ti. Ora por él. Y en lo que esté y en lo que sea posible, tú busca la manera de subsanar las heridas entre tú y esa persona. Pablo lo dijo claramente en Romanos 12:18. Si es posible, dice, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Sabes? Hay personas a las que tú vas a lastimar o que has lastimado y que tú vas a pedirles perdón y ¿sabes cuál va a ser la respuesta? No te perdono. Y tú vas a ir otra vez, segunda vez, oye, perdóname, yo sé que te hice un mal, no te perdono. Y la respuesta va a ser, te odio. Ante esa situación es que aplica Romanos 12:18. Tú hiciste todo lo posible en tus recursos. Tú quisiste subsanar esa relación, esas heridas. Por eso Pablo dice, en lo que sea posible, si es posible, dice, en cuanto dependa de nosotros, procurar la paz para con todos los hombres. Que tú estés en paz con Dios, es decir, Señor, yo di ese paso de reconciliar, de pedir perdón o de perdonar, pero no quiso ni recibir mi perdón y no quiso perdonarme. Entonces tú ahí quedas ya en paz con Dios. ¿Por qué? Porque tú diste ese paso. Dice 1 Juan 4:12 al 15. Vamos a leer y estoy terminando. ¿En qué consiste el mensaje de este pequeño libro? Mire, este libro nos enseña algo bien importante y profundo, que la vida cristiana se trata de relaciones. Primeramente, de nuestra relación con Dios y en segundo lugar, de nuestra relación con los demás. No hay una fe cristiana, escuche esto, no puede haber una fe cristiana si no hay un elemento relacional. De hecho, el libro de Filemón se basa primordialmente en estos dos elementos: nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. Primera de Juan 4:12 al 15 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Después nos brincamos al versículo 19-21, donde dice, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, pongan atención, si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, ¿cómo es catalogado? Un mentiroso. Alguien que no ha sido transformado por el Espíritu Santo, alguien que no ha nacido de nuevo. Es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su prójimo, a su hermano. Ame a su hermano, ame a su prójimo. Entonces, esta es la clave de lo que está hablando el apóstol Pablo a Filemón. Filemón, yo sé que tú amas a Dios. Y yo sé que el paso que tú darás a favor de Onésimo será el de perdonarlo y el de restaurarlo. Y lo que el apóstol Juan está diciendo es que el amor de Dios es la fuente y la causa de nuestro amor por los demás. Y cuando tú tienes amor, tú perdonas. Cuando tú tienes ese amor, te mostrarás misericordioso, te mostrarás bondadoso hacia quienes te han lastimado o ofendido. Si no estoy amando a los demás como debería, Juan lo está diciendo muy claramente, entonces yo no conozco el amor de Dios como pienso, porque ese amor de Dios es el que me capacita para amar y perdonar
y ser bondadosos con quienes nos maltratan. Si alguien dice con sus labios, dice, amo a Dios, pero en su corazón, es decir, en sus acciones, odia a su hermano, aquí está el veredicto del apóstol Juan. Es un veredicto rápido, claro, directo, conciso. Es un mentiroso. Es un mentiroso. ¿Cómo debe ser la relación? Mire, estoy terminando. ¿Cómo debe ser la relación entre la iglesia o entre nosotros como cristianos? Debe ser como aquellos niños que éramos cuando éramos niños. Siempre terminamos peleándonos con el mejor amigo y siempre terminamos amenazándolo, pues ya no te voy a hablar y que ya no te quiero y que ya tengo un mejor amigo y recordar esas cosas. Éramos dos niños que nos peleábamos y nos ofendíamos y nos dividíamos y la cortábamos y no quiero saber nada más de ti. Y al rato ya nos pedíamos perdón, nos amábamos, nos abrazábamos, seguíamos jugando como si nada hubiera pasado. Fíjate, a eso te lleva el amor de Dios. El mismo Jesús dice, si no fueran como niños, a eso nos lleva el amor de Dios. Ese tipo de reconciliación solo se logra a través del Espíritu Santo en nuestros corazones, solamente. ¿Por qué? Porque quien ha recibido el perdón de Dios con facilidad también perdonará y olvidará. Aquí está este pequeño vistazo a la carta de Filemón. Nos falta todavía, pues es nada más la introducción es la introducción. Pero ¿de qué nos está hablando? De lo importante que son las relaciones para Dios y de lo importante que también debe sernos para nosotros. Dios nunca en su propósito y plan tuvo la intención de que tú fueras un cristiano aislado y solitario. ¿Recuerdan aquella serie, no sé si son de los 80s, 90s, del llanero solitario? Algunos quieren vivir así, pero se les olvida que el llanero solitario también tenía un indio a su lado. No estaba solo. Y somos llamados a relacionarnos. ¿Y qué es lo que hace el pecado? El pecado no solamente nos separa de Dios, sino también pone barreras entre nosotros y los demás. Y a medida que caminamos en santidad, necesitamos trabajar más para que nuestras relaciones personales sean sanas, piadosas, bondadosas, fuertes, amorosas y comprometidas. ¿Por qué se producen distanciamientos en las relaciones? Bueno, la causa es el pecado. El hecho es que pecamos en perjuicio de los demás y ellos pecan contra nosotros también, y eso es algo inevitable. Pero a medida que vamos a ir viendo la historia de Filemón, vemos varios principios en todo este asunto de las relaciones que empezamos a ver y que vamos a empezar a conocer. Y el primer principio muy obvio es que Dios es un Dios redentor, Él es un Dios restaurador, Él es un Dios perdonador y reconciliador. Él es un Dios. Entonces, Pablo hizo esa función en esa relación entre Filemón y Onésimo. Él debía ayudar para que se produzca un restablecimiento y reconciliación entre ellos. Y no olvidemos Filipenses capítulo 4, en el que Pablo escribe lo siguiente, dice: ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor, versículo 2. Que vivan en armonía en el Señor. ¿Por qué Pablo las llama a la reconciliación y a la armonía a estas dos mujeres? Aparentemente, estas dos mujeres en la iglesia de Filipos no se estaban llevando bien. No se estaban llevando bien, estaban teniendo ahí choques, enemistades, pleitos. Y pues llegó esto a los oídos de Pablo. Oye, aquí tengo dos hermanas medias conflictivas. Y por eso Pablo dice: ruego a Evodia y a Síntique que por favor vivan en armonía en el Señor. Ambas estaban activas en el ministerio y Pablo les dice: en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes, escribe Pablo, que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del evangelio. Ayúdalas a que se lleven bien. Eso es en lo que tenemos que trabajar, nuestras relaciones personales y con Dios. Entonces, la historia de Filemón es la historia de un hombre que no guardó ningún resentimiento contra su ofensor.
Cuando tú eres ofendido y guardas tu corazón de toda amargura, habrás alcanzado un crecimiento en fe y conocimiento que te permitirá alcanzar la madurez en Cristo. El no guardar resentimiento, amargura o deseos de venganza nos hace más como Cristo, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición. Es así como podrás observar que el Espíritu Santo está trabajando en ti, en la manera en cómo tú lidias con las ofensas y el desprecio de los demás. Tú verás de esta forma cómo el Espíritu Santo trabaja en ti para que tú puedas ser también conciliador y perdonador. Póngase de pie, cerramos este mensaje de introducción. Señor, te damos gracias por tu palabra. Agradecemos por lo que tú hablas a nuestros corazones el día de hoy, por este mensaje, este inicio de mensajes que seguramente van a confrontarnos, pero también van a instruirnos, van a enseñarnos y van a abrir nuestro entendimiento, porque muchos de los motivos de nuestros fracasos se debe precisamente a vivir con resentimiento, con amargura. Muchos de nuestros fracasos que tenemos en nuestra vida cristiana se deben a la manera en cómo estamos fallando en perdonar y reconciliar. Yo te ruego que tú le des a la iglesia ese entendimiento, esa sensibilidad espiritual de lo que estaremos aprendiendo, y que si en algo nosotros estamos fallando, que tu Espíritu Santo pueda convencernos de nuestro propio pecado. Queremos vivir libres de toda amargura, libres de odio, libres de resentimiento, libres de esos deseos insanos que están mermando nuestro corazón, nuestras emociones, que están aturdiendo nuestra mente día a día. Queremos ser libres. Muchas gracias por tu amor, Señor. Gracias por ese amor que tú nos das. En el nombre de Jesús, amén.